Ok, mi nombre es Danilo Salazar y junto a mi compañero John Perdomo voy a hablar acerca de la relación, correlación y diseño experimental. Primero, la introducción. En estadística inferencial, herramientas como la relación, la correlación y el diseño experimental son claves para analizar relaciones entre variables y hacer conclusiones sobre las poblaciones usando datos de muestra. Ok, primero hablaré de la regresión. Es una técnica que permite estudiar la relación entre una variable independiente y unas no más independientes. Usando modelos como la regresión lineal o múltiple, podemos predecir valores y analizar cómo unas variables afectan a la otra. Por otra parte, la correlación evalúa la intensidad y dirección de la relación entre dos variables cuantitativas. Con el coeficiente de correlación se identifican asociaciones lineales entre datos, aunque esto no implica casualidad, sirviendo como punto de partida para análisis más profundo. Y por último, el diseño experimental, que es una metodología clave para obtener resultados válidos en investigaciones científicas. Consiste en planificar experimentos de forma sistemática para reducir sesgo, controlar y variabilidad y obtener conclusiones confiables sobre relaciones causa-efecto. Utiliza técnicas como diseños aleatorizados, factores o en bloques que aseguran una base sólida para análisis estadísticos avanzados. Esto permite tomar decisiones fundamentadas en campos como la ingeniería, las ciencias naturales y sociales. Resumen: la relación y correlación son herramientas clave para analizar relaciones entre variables y la correlación mide la fuerza de la relación lineal, mientras que la regresión modela el impacto de variables independientes en una dependiente. Siempre que se cumplan ciertas suposiciones, el diseño experimental organiza estudios con principios con aleatorización, replicación y bloqueo, lo que permite analizar interacciones complejas, controlar la variabilidad externa y evitar sesgo, fortaleciendo la confiabilidad de los resultados y respaldo decisiones basadas en datos. Ahora diré algunos objetivos específicos. Primero, analizar relaciones entre variables mediante regresión y correlación. Otro, diseñar experimentos que permitan evaluar efectos y controlar la variabilidad. También, interpretar coeficientes de regresión para tomar decisiones fundamentadas. Otro sería aplicar principios de aleatorización, aplicación y bloqueo en estudios experimentales. Otro sería controlar fuentes de variación para garantizar la validez de los resultados. Los objetivos específicos de la regresión y la correlación serían: primero, la regresión es una técnica estadística que modela la relación entre una variable dependiente y una a más independiente, permitiendo predecir valores y analizar cómo las variables predictorias influyen en la respuesta. Un ejemplo: evaluar cómo el tiempo en estudio afecta el puntaje en un examen. Un ejemplo muy claro. Ahora, la correlación es una medida que indica la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables expresadas por un coeficiente, como R, con valores entre -1 y 1. Valores cercanos a más o menos 1 reflejan una relación fuerte y unos cercanas a 0, una relación débil o inexistente. Ahora diré algunos puntos a tomar en cuenta. Primero, diferencia entre regresión y correlación. La correlación mide la relación entre dos variables sin establecer casualidad, mientras que la regresión analiza cómo una o más variables independientes afectan a una dependiente, permitiendo predicciones. Una alta correlación suele indicar un buen modelo de regresión. Otro punto a tomar. Segundo, interpretación de coeficientes de 0.75 en regresión lineal. Un coeficiente de 0.75 indica que por cada unidad que aumenta la variable independiente, la dependiente incrementa en promedio 0.75 unidades. En regresión múltiple, un coeficiente de 0.2 significa que manteniendo constantes otras variables, el aumento de una unidad en la independiente genera un cambio promedio de 0.2 en la independiente. Tercer punto a tomar. Métricas para evaluar modelos de regresión. Primero, R a la 2. Proporción de variabilidad aplicada a valores cercanos a 1 indican buen ajuste. MSE. Evalúan los errores de predicción. Menores valores implican mejor ajuste. O coeficiente de correlación R. Mide la fuerza de la relación lineal. 4 puntos. Cuarto punto, suposiciones en regresión lineal. Requiere relación lineal
homocedasticidad D y normalicidad de residuos. Si están fallas, los resultados pueden ser sesgados o inválidos. Quinto punto. Correlación no implica casualidad. Una alta correlación significa causa. Por ejemplo, helados y accidentes aumentan en verano, pero no causan mutuamente. Sexto punto. Diferencia entre regresión lineal, simple y múltiple. Primero, simple, una variable independiente. Múltiple, dos o más. Independientes, considerando multicolinealidad, significa estadística. Séptimo, interpretación de un coeficiente de 0.2 en regresión lineal. Significa que manteniendo constante las demás variables, un incremento de una unidad en esta variable independiente genera un aumento promedio de 0.2 unidades en la variable independiente. Por último, hablaré del diseño experimental. Es una metodología estadística que organiza y planifica experimentos para analizar cómo factores controlables afectan a una variable de su interés. Su objetivo es obtener resultados precisos, minimizar errores y optimizar recursos, superando métodos como la prueba y error. Ahora pasemos a las preguntas. ¿Quién fue Ronald A. Fisher y sus contribuciones? Ronald A. Fisher fue un estadístico británico considerado el padre del diseño experimental. Desarrolló conceptos fundamentales como la aleatorización, la replicación y el uso de bloques para controlar la variabilidad en los experimentos. Además, introdujo el análisis de varianza ANOVA, que permite evaluar la significancia estadística de los efectos en un experimento. Algunos puntos y preguntas a tomar en cuenta. Primero, ventajas de diseño de experimentos sobre la prueba y error. Eficiencia. Requiere menos recursos y tiempo al proporcionar un marco sistemático. Precisión. Controla fuentes de variabilidad y minimiza errores. Generalización. Permite estudiar efectos e interacciones entre múltiples factores. Reproducibilidad. Ofrece resultados estadísticos válidos que pueden ser replicados. Segunda, ¿qué es un experimento y qué es diseñar un experimento? Experimento, procedimiento controlado para observar y medir el efecto de uno o más factores sobre una variable de interés. Diseñar un experimento, proceso de planificar las condiciones experimentales, los factores a evaluar y los niveles a probar para garantizar resultados significativos. Tercero, variables de respuesta, factores estudiados y relación entre ellos. Variable de respuesta. Es la variable dependiente que se mide para evaluar los efectos del experimento. Por ejemplo, rendimiento de un cultivo. Factor estudiado en una variable independiente manipulada en el experimento, como la temperatura o el tiempo. Relación esperada. Cambios en los factores deben generar efectos medibles en la variable de respuesta. Cuarto, es posible estudiar factores controlados en la operación normal. No necesariamente, porque es posible incluir factores externos al proceso siempre que sean controlables durante el experimento, ampliando el análisis a nuevas condiciones. Eso fue todo. Siguiendo con esto, con lo del término de mi compañero Danilo, voy a hablar acerca de el punto 5, que es una lista de tratamiento para factores y niveles dados, donde nos dieron dos factores, temperatura y tiempo, donde la temperatura nos dieron por 10, 20 y 30 grados centígrados y el tiempo sería 60 y 90 minutos. Entonces, haciendo una lista de estos dos, podemos decir en los tratamientos que la primera sería 10-60, 10-90, 20-60, 20-90, 30-60, 30-90. Ese sería en el grupo formado por temperatura y tiempo, ¿de acuerdo? O sea, ya sea a 10 grados centígrados, 60 minutos, a 10 grados centígrados o 90 minutos, y así sucesivamente con los otros. Siguiendo, podemos hablar sobre el error aleatorio y el error experimental, donde hacemos referencia a que el error aleatorio es la variabilidad ingerente no atribuye a factores controlados, como por ejemplo variación en el entorno, o hablamos acerca sobre el error experimental, que es una variación acerca de la medición o una manipulación durante un tiempo. Podemos encontrar tres tipos principales básicos del diseño experimental, que son la aleatorización, replicación y bloqueo. Siguiendo con esto, hablaré acerca, o sea, del un punto donde decía de una farmacéutica donde da un ejemplo para nosotros
estudiar este tipo de idea de bloqueo, donde se utiliza un experimento para controlar la variabilidad asociada a factores que podrían influir. Entonces, aquí en esto nosotros utilizamos lo que es la identificación de variabilidad, que es en el caso de factor de la variabilidad de la edad de la persona, ya que esto puede influenciar a la velocidad de recuperación de un resfriado. Por ejemplo, los adultos mayores podrían tardar más en recuperarse que los jóvenes debido a la diferencia del sistema inmunológico. Entonces, para esto utilizamos varios factores como lo que fueron la cantidad de participantes, la cantidad de edad, o sea, lo hicimos en rangos dependiendo, por ejemplo, de 0 a 12, esto es tanto baja, media, alta, que fue los dosis asignadas. Y comparamos con el tiempo de recuperación, donde nosotros podemos obtener un promedio de la recuperación por dosis de niños, jóvenes, porque como lo representamos en el documento, se puede variar de niños, jóvenes y adultos, ya sea de 0 a 12, niños, jóvenes de 13 a 25 años, adultos de 26 a 59, adultos mayores de 60 años. Y ahí calculamos dependiendo de cuántos tuvieron media, cuántos tuvieron baja, o sea, dependiendo de la dosis que se dio. Y así promediar y así hacer una utilización de estos casos. Entonces, continuando con eso, podemos decir que la edad con factores de bloqueo, o sea, como el tiempo de recuperación aumenta conscientemente con la edad. Es un tipo de análisis que nosotros podemos obtener de un resumen de lo que estamos haciendo. Como conclusión podemos decir acerca de esto que esto indica que una edad tiene efectos significativos en los tiempos, o sea que entre más sea el tiempo, más sea el niño joven, o sea, entre más sea la vejez, por así decirlo, el tiempo de recuperación va a ser más lenta, y después a eso podemos llegar utilizando este tipo de margen. Entonces seguimos con la pregunta 9, que nos pregunta que en el caso anterior, ¿qué podría pasar si no se controla posiblemente la fuerte variación? Entonces, ¿qué puede pasar? Si no se controla la variabilidad por edad, los resultados del experimento serían confusos y menos confiables, ya que la diferencia en los tiempos de recuperación podrían atribuirse a erróneamente la precisión del análisis y podría llevar a conclusiones incorrectas. Ya por eso es fundamental. Para terminar, la pregunta 10, que busca 2 artículos de revista científica donde se reporten los resultados de una investigación, donde nos vean ejemplos aprobados de lo que se realizó. Por ejemplo, tenemos un artículo que hace referencia a Vergara Chen 2015, que es la evaluación de pesqueras en Panamá, donde busca el estudio de la sostenibilidad de la pesquería comercial en Panamá, enfocándose en especies como camarones. Diseño experimental. Los investigadores recopilaron datos de captura y se realizó análisis, como lo que hemos estado hablando, uno de ellos. Y otra referencia sería el Serrano 2023, potencial de los cultivos de moluscos bivaldos en comunidades pesqueras, donde la síntesis de este artículo evalúa la viabilidad del cultivo de moluscos bivaldos en comunidades costeras como una alternativa de sostenible. Donde el diseño experimental, como fue el anterior, los autores implementaron un diseño de bloques en ambientes de cultivo diferentes, evaluando el crecimiento y la supervivencia de moluscos. Listo, gracias. Y eso fue todo mayormente, donde estuvimos hablando sobre los diseños experimentales. Ya como conclusión, el diseño experimental es crucial para los resultados precisos y confiables para la investigación. Gracias.